Uy, está bien. Se los dejo de tarea. Bueno, estamos analizando un tema muy necesario dentro de la Iglesia de Cristo, un tema que nos va a ayudar, me ha ayudado a mí al hacerlo, al estudiarlo, en cuestión de las tareas que tenemos, las responsabilidades que debemos llevar como hijos de Dios, ¿verdad? Es importante y necesario comprenderlas y entenderlas, ¿verdad? Hablamos acerca de la membresía dentro del rebaño, dentro del reino de Dios. ¿Qué significa? Vamos a analizar, a empezar a analizar la pregunta, ¿qué significa ser miembro de la Iglesia de Cristo? Porque tristemente, ¿verdad? Hay algunas personas que no alcanzan a comprender. Y cuando hablo acerca de ellos, hablo acerca de miembros de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que aún no alcanzan a comprender qué significa ser miembro. Piensan que es suficiente nada más con ser bautizados, ¿verdad? Y dicen, no, pues ya, con eso ya soy miembro, ya es suficiente. Bueno, nos vamos a dar la tarea de entender qué significa, porque es necesario para cada uno de nosotros llegar a comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros dentro de lo que Él ha establecido, ¿verdad? Entonces, por años nos hemos enfocado en lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice claramente, ¿verdad? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es importante cómo Dios, a través de su Hijo Jesús, nos explica estas cosas, ¿verdad? Nos dice, Marcos 16, 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero, ¿verdad? Predicar el Evangelio a toda criatura con el propósito de que obedezca, pero obedezca, ¿verdad? Y venga a formar parte del reino de Dios. Esa es la clave de todo. Si ves que nos enfocamos tanto en ello y es importante, ¿verdad?, llegar a tenerlo. Pero tristemente hemos caído en la monotonía de olvidarnos de la parte más importante de la Gran Comisión. La parte más importante de la Gran Comisión no es solamente ir a predicar el Evangelio, no solamente bautizar gente. Hay veces que nos enfocamos tanto en ello, ¿verdad? La última congregación que estuve, recuerdo que los ancianos me preguntaron, ¿verdad?, en la entrevista, dice, ¿cuántos bautismos va a haber al año? Y le dije yo, ninguno. Y los ancianos, ¿verdad?, voltearon y se me quedaron viendo y dijo, ¿cómo que ninguno, verdad? Le digo, no, nunca he leído 1 Corintios capítulo 1, versículo A, y le empecé a explicar. Pero Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y es donde hay veces que nos confundimos tanto y hemos caído en la monotonía de pensar que eso es todo, ¿verdad? Y por eso es de que las personas, ¿verdad?, especialmente en Estados Unidos, hay muchos predicadores que se enfocan tanto en nomás estar bautice gente. En México, ¿verdad?, en áreas de Latinoamérica, para presentar números a los que los están sosteniendo, ¿verdad? Mira, tenemos tantos bautismos. Y van los hermanos y dicen, ¿y yo están los hermanos? Dice, no, pues que, dice, eso fueron como los eunucos, ¿verdad? Se bautizaron y siguieron gozosos su camino, ¿verdad? Y no es así, no es así. La parte más importante de la Gran Comisión es el versículo, ¿verdad?, que nos enseña, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Ahí está la clave. Amén. ¿Verdad? Porque cualquiera puede ser remojado. Ahí está, cualquiera puede en un momento de emoción, en un momento de que se sienta que necesita a Dios, puede ser bautizado, pero puede estar como el mago Simón, ¿verdad? Simplemente buscando cosas para su beneficio. Entonces, ahí está la clave. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por esta razón, la iglesia tristemente ha perdido su propósito y ha caído en el error de Satanás. Satanás ha enfocado tanto esto para que las personas digan, eso es todo lo que necesito. Nada más necesito bautizarme y ser miembro de la Iglesia de Cristo y es todo lo que necesito ser.
Y por eso muchos hermanos, ¿verdad?, se bautizan, son miembros de la iglesia y por muchos años son miembros de la iglesia, pero no le dan la importancia que deben de darle a las cosas de Dios. O sea, no se enfocan en cambiar, no se enfocan en renacer, no se enfocan en hacer cosas mejores. Y eso es lo triste dentro de lo que Dios nos ha enviado a nosotros a entender. Entonces, necesitamos entender lo hermoso y bienaventurados que somos al formar parte de un reino inconmovible. A veces que no alcanzamos a entender qué tan bienaventurados somos, ¿verdad? Agarramos las cosas de Dios y nos levantamos todos los días como que es un día más, simplemente dentro del mundo. Bueno, somos parte de un reino inconmovible, un reino que fue prometido, Daniel capítulo 2, versículo 44, muchos de nosotros lo conocemos de este versículo, ¿verdad? ¿Cuál fue la promesa de Daniel? Del profeta Daniel, ¿se acuerdan? Que iba a haber un reino, se iba a establecer un reino que nunca más será destruido, ¿verdad? Aunque tristemente dentro de la historia cristiana muchos hermanos tristemente han pensado que por un tiempo la iglesia desapareció. Bueno, si creemos en la Escritura y creemos en la inspiración divina, pues sabemos que eso nunca ha sucedido, ¿verdad? Debemos entender que la iglesia es inconmovible, el reino de Dios es inconmovible, nadie lo puede destruir, ¿verdad? Y es importante esto que lo tengamos en mente. Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo dijo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice que ni aun las puertas del Hades, ¿qué?, prevalecerán contra ella. Entonces quiere decir algo tan importante, somos parte de algo tremendo, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es un club social. Hay veces que tomamos la iglesia como un club social, ¿verdad? Como agarrar la membresía del club tal, del club tal. No somos parte de un club, somos parte de un reino que va a transformar al mundo, un reino que has ido transformando al mundo. Entonces, formar parte de este reino que va conquistando, pues necesitamos tomarlo como lo que es, algo importante dentro de nuestros corazones. Entonces, la iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, no ha perdido su potencia. Nunca crean eso. Que usted vea números pequeños dentro de congregaciones no quiere decir que ha perdido su potencia. Nunca. Porque si usted empieza a pensar esas cosas, ¿qué cree que va a suceder? El desánimo entra en su corazón. Empieza usted a desanimarse y empieza usted a decir, ya no es como antes. Antes me acuerdo, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, me acuerdo antes, hermano, las campañas que hacíamos de una semana entera. ¿Por qué dicen eso? Porque ya no lo ven hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que va a haber cosas que van a cambiar a través del tiempo, pero la iglesia es inconmovible, no va a terminar, ¿verdad? Es importante esto y es necesario que entendamos. Si usted lo ve en números mundiales, somos el número 1 dentro del mundo. No hay parte en el mundo que no esté en la iglesia de Cristo. No hay traducción en el mundo que no se explique la Biblia, hasta en dialectos. He encontrado Biblias en dialectos, imagínense ustedes, para que no haya hombre en el mundo que diga que no entiende, que no comprende. Entonces, es algo importante en lo que formamos parte. Así que nunca será vencida. Necesitamos recordar lo importante que es formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Yo sé que muchos sabemos, ¿verdad? Dicen, la palabra griega es Makarios, ¿verdad? Makarios, o no sé pronunciarla. Si no se pronuncia en español, menos la de griega, ¿verdad? Pero así se deletrea más o menos. Entonces, lo cual denota una persona que es doblemente feliz, dichoso, afortunado, bendito. Y la pregunta es, ¿se siente usted así de esta manera, en esta mañana? Porque los miro medios como que, ¿verdad? Si voltearan la cámara no trajeran, no se sintiera mucho. No, hay que estar alegres, ¿verdad? Me doy cuenta que hay veces que pasamos el día y sí, por sí, ¿verdad? Tenemos gestos medios curiosos, ¿verdad? Y luego no sonreír. No, es que la gente piensa que somos, ¿verdad? Oye, ¿qué somos dentro del mundo? Necesitamos llevar la alegría al mundo, ¿verdad? Es importante esto y es necesario. Entonces,
El apóstol Juan nos declara lo necesario que es formar parte de los bienaventurados, ¿verdad? En el primer siglo los hermanos estaban perdiendo sus vidas, estaban perdiendo familiares, estaban perdiendo sus casas, estaban perdiendo sus posesiones, estaban perdiendo tantas cosas, que llegó un punto donde el apóstol Juan tiene que decirles, mira, esto es lo que significa ser bienaventurados, ¿verdad? Hay veces que no alcanzamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque no lo vemos, ¿verdad? Y no lo entendemos de esa manera que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, Juan se da la tarea de esta manera de explicar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Bienaventurado el que lee. Entonces es importante eso, ¿verdad? Si usted nunca lee las Escrituras, entonces no es bienaventurado. Ahí está la clave. ¿Se fija usted? Un cristiano que no lee las Escrituras durante la semana no es bienaventurado. Entonces Juan tiene que recordar esto. Y en el primer siglo no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. ¿Se fijan ustedes? Entonces era mucho más difícil, ¿verdad que sí?, encontrar escritos de la Biblia en ese tiempo, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice Juan? Bienaventurado el que lee. Entonces ellos encontraron un escrito de alguien, de un apóstol, y leerlo, ellos se sentían grandemente gozosos. Es algo interesante, ¿verdad? ¿Así se siente usted cuando agarra su Biblia? ¿Sí o no? Es importante, ¿verdad que sí? Bienaventurado el que lee, y no nada más lee, dice, y los que oyen. ¿Qué indica esto? Que no puede pasar un día sin que usted, ¿qué? Escuche algo de Dios. ¿Se ve usted? Entonces, ahí está lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Se fijan ustedes? ¿Vamos entendiendo? En primer lugar, tiene que estar leyendo algo, ¿verdad? Gracias a Dios por las memorias, porque pues, le perdió con la memoria, usted está memorizando la Escritura toda la semana. Sea porque se la vaya a preguntar el hermano, no se la pregunte el hermano, pero usted está memorizando, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, acá ni me la preguntan. No, pues sí, pero Dios sabe. Dios quiere que usted esté preparado, ¿para qué? Para que cuando se le haga una pregunta bíblica usted esté listo. Y es la única manera que va a nutrir su cuerpo. No porque nadie lo mira comer, va a decir, no voy a comer hoy porque pues no hay nadie en la casa, nadie me mira. ¿Verdad? Tenemos que comer, ¿verdad que sí? Para nutrir el cuerpo. Entonces, dice ahí, los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y guardan, ¿qué indica esto? Obedecer. Que de lo que lee usted, de lo que oye usted, va a ser un cambio en ese momento. ¿Se fijan ustedes? Así como que si de repente llega usted, ¿verdad? Y le dice, mira, traes manchada la camisa. Oh, ok, está bueno. Puede hacerse el ignorante y decir, nah. O puede acudir al baño y tratar de ¿qué? De limpiarla. Y si no se limpia, pues si hay oportunidad de irse a cambiar, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que significa guardar. Que en el momento que usted oiga algo, que lea algo y diga, oye, pues es una manchita en mi ágape, ¿verdad que sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que lavarla? Si no la puedo limpiar rápido en ese momento, pues oye, tengo que quitarlo, tengo que deshacerme de ella. ¿Por qué? Porque se mira mal. Se ve mal en mi vida. Pero es importante esto, necesario. Eso es lo que significa, ¿verdad? Las cosas en ellas escritas, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Eso es ser bienaventurado dentro de las cosas de Dios. Otra también. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante, noten ustedes, los muertos que mueren en el Señor. Ahorita vamos a decir, es un texto muy bonito, ¿verdad? Pero en ese momento estaban perdiendo vidas. Estaban perdiendo familia por el nombre de Jesús. Entonces cuando ellos escucharon estas palabras, fue unas palabras de ¿qué? De consuelo, ¿verdad que sí? Y más que consuelo, de motivación. ¿Motivación a qué? A seguir adelante. A no darte por vencido. Ya si tu hijo murió por obedecer el evangelio, pues entonces échale ganas tú también. Eso es lo que le está diciendo Juan en ese momento.
Échale ganas tú también, ¿para qué? Para que seas bienaventurado y mueras igual que tu hijo. ¿Por qué? Porque si tú mueres lejos de Dios, créeme que no vas a volver a ver a tu hijo, a tu ser querido. Ahí está la clave. Si ya su papá, su familiar, alguien cercano a usted ha muerto y está en el Señor y murió en el Señor, pues entonces quiere decir que esto tiene que ser para mí, ¿verdad? Que estoy vivo. Seguir adelante, echándole ganas, ¿para qué? Para poder seguir adelante. ¿No vieron ustedes el reportaje del presidente, ¿verdad? Expresidente, ¿verdad? Cómo el hijo se expresa del papá, ¿verdad? Una forma muy, muy bonita y me puse a pensar yo, ¿verdad? Me puse a pensar yo en ese momento de que yo sea el que sea el muerto, ¿verdad? ¿Qué irá a decir mi hijo? ¿Cuáles serán sus palabras? Ahí está la clave. ¿Cuáles van a ser las palabras de sus hijos cuando usted muera? Van a decir, fue un padre que mostró, ¿verdad?, disciplina, un padre que luchó en ser cristiano, un padre que realmente cambió su vida por Cristo. Amén. Pues esperemos que sí, ¿verdad? Ahí está la clave. Son cosas que Juan nos está explicando y nos está diciendo, esto es lo que significa ser bienaventurado, ¿verdad? Y es importante entonces. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Nuevamente, es necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tiene uno que andar tratando siempre de ver qué es lo que usted hace si de repente se le rompe el pantalón, ¿verdad? Está usted en el trabajo y de repente se le rompe el pantalón. Ah, sigue trabajando, ¿verdad? Ah, estoy en trabajo. ¿Verdad que no hace eso? Anda nomás checando, a lo mejor sigue trabajando, pero anda, busca la manera, ¿verdad? De que, ¿por qué? Porque siente que pena, ¿verdad que sí? Entonces usted cuida su vestuario, ¿para qué? Para no pasar ese tipo de vergüenza. Dice que a muchos tal vez les ha pasado, ¿verdad? Que de repente pasa y se rompe una camisa, se rompe el pantalón, algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está significando espiritualmente. Entonces, tenemos que tener cuidado de nuestras ropas, porque hay cosas en el mundo que si no tenemos cuidado, espiritualmente se rompen. Y quedamos y somos avergonzados. ¿Cómo nos recuerda eso? Cuando de repente un familiar o alguien nos dice, oye, ¿y eso que eres cristiano? Ah, ¿verdad? Cuando de repente te dicen así, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué estás haciendo tú aquí? Pues, ¿qué no eres cristiano tú? ¿Qué sentimos en ese momento? Vergüenza, ¿verdad que sí? Estar en lugares que no debemos estar, haciendo cosas que no debemos hacer. En ese momento no nos sentimos bienaventurados. Bienaventurados nos sentimos cuando andamos alejados de estas cosas, retirados, lejos, ¿verdad? Lejos de ellas. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Bienaventurados los que son, noten ustedes, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. ¿Cómo se siente usted cuando participa de la cena del Señor? Ahí está la clave. Hay hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, que pasan domingos sin participar de la cena del Señor. Y para ellos es otro día más. ¿Verdad que sí? El otro domingo participo de la cena del Señor. Sí, eso es lo mismo para ellos. ¿Verdad que sí? Y dice uno, ¿cómo puede un cristiano, un miembro de la Iglesia de Cristo, pasar un domingo sin participar de la cena del Señor? Oh, hermano, es que no me siento digno. ¿Verdad? Escuchamos palabras así. Nadie somos dignos. Respuestas así. No. Necesitamos pensar en ello. Es momento de regocijo participar de las emblemas del Señor. Ser invitado a las cenas del Cordero. Amén. Ser invitado a las cosas de Dios. Necesitamos sentirnos gozosos porque formamos parte de algo tan grande. Ahí está la clave. Cuando veo textos así, no, hombre, la verdad, dice uno,
¿Qué estoy haciendo? Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo, dice el que tiene parte en la primera resurrección. Hay hermanos en la iglesia de Cristo, hermanos, que se arrepienten de haberse bautizado. Noten ustedes, se arrepienten de haberse bautizado. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo te puedes arrepentir de haber hecho algo tan necesario para tu vida? Me arrepiento de haber ido a esa iglesia. Me arrepiento de haber formado parte de las cosas de Dios. Me arrepiento. Oh, cuando oigo hermanos así, yo creo, pobrecitos, no les va a ir bien en el cielo, en el día del juicio. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. No vamos a tener miedo. Hay gente que tiene miedo a morir. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tienen miedo a morir? Porque no están listos. Yo sé que nadie queremos morir, ¿verdad? Automáticamente es algo de qué, del hombre, ¿verdad? Pero cuando estás bien en las cosas de Dios, cuando realmente te estás enfocando en servir al Señor, te hablan de la muerte y dices tú, que venga. Estamos listos. Porque estás listo, estás preparado. Y sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente, ¿verdad? ¿Qué significa guardar? Pues tenemos que estar al tanto de ellos. Tenemos que seguir andando, caminando, procurando. No somos perfectos, pero debemos ir sobre la perfección, ¿verdad? Buscando la perfección. Debemos ser perfeccionados cada día, cada momento de nuestras vidas. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Hay que estar lavando nuestras ropas, hay que estar limpiándonos de toda contaminación. Bienaventurado cuando te preocupas por hacer la diferencia. Ahí está la clave. Es cuando eres bienaventurado, cuando realmente te sientes gozoso, cuando estás procurando mantenerte, ¿verdad?, lo más saciado posible, lo más limpio. ¿Con qué propósito? Dice: para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí está la clave. Esto es importante entonces que tengamos este tipo de pensamientos, ¿verdad? Y podamos ver lo que Dios espera de nosotros. Entonces, textos nuevamente que ya conocemos, pero es bueno recordarlos, es bueno verlos de nuevo, es bueno analizarlos, es bueno enfocarnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar durante la semana. Nos va a enfocar a ser mejores y poder, ¿verdad?, ver lo que significa ser miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces simplemente hay que leerlos para entender lo importante que es formar parte de la Iglesia de Dios. Si ustedes recuerdan Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad?, cómo es de que Jesucristo, ¿verdad?, identifica ciertas cosas que estaba haciendo la Iglesia incorrectamente, pero también cosas que estaban haciendo correctamente, ¿verdad?, con el propósito de entender de que hay que pulir las cosas buenas y hay que quitar las cosas que nos afectan. Hay que seguir haciendo estas cosas, que ir mejorando. Entonces es importante y necesario. Entonces, ¿verdad?, solamente de esta manera lograremos la unidad como iglesia y seremos mucho más fuertes al combatir al enemigo. Hay veces que pensamos que la iglesia ya no tiene la misma fuerza, ¿verdad?, contra el mundo. Pero nuevamente, eso, cuando usted empieza a tener este tipo de pensamientos, es porque usted está siendo débil. No porque la iglesia está siendo débil. Porque la iglesia es inconmovible. Es porque usted está siendo débil. Ya no hay el mismo ánimo que antes. Bueno, a lo mejor porque usted no está teniendo el mismo ánimo. Ya no se siente la fraternidad como se sentía antes. Bueno, tal vez porque usted llega tarde y se va temprano, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Ya no siento esto. Búsquele, escárbele, analícese. Como miembro de la iglesia, como miembro de la congregación, como miembro de algo tan grande como esto,
Tiene que usted estarse enfocando diariamente y buscando lo que Dios quiere de usted. Solamente así nos vamos a poder unir. No hay otra manera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me regreso porque no entendía. Pero la pregunta aún necesita ser aclarada. ¿Qué significa ser miembro de la Iglesia de Cristo? Simplemente les traje para analizar, ¿verdad? Y es importante. Tenemos que saber qué significa. Aún a pesar de creer que la respuesta es muy simple. Hay muchas personas que dicen, no, hermano, es simple. Yo sé lo que significa. Bueno, existen hermanos, miembros de la iglesia que no han entendido lo hermoso del plan de Dios. Y la pregunta para estos hermanos es, entonces, ¿por qué no has hecho un cambio? Si ya sabes qué significa, ¿por qué sigues viviendo la misma vida? ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo la misma persona hipócrita? ¿Recuerdan Jesús allá en Mateo capítulo 23? Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Ahorita vimos la palabra hipócritas en la iglesia. Y imagínense, Jesús se los dijo directamente en sus caras. No debemos tener miedo a escuchar esta palabra. Si nos afecta es porque tal vez somos hipócritas. ¿Verdad que sí? Debemos dejar la hipocresía. Debemos dejar ser mentirosos. Sabemos, y yo sé que hay muchos hermanos, pero Juan dice, ¿verdad?, que el que dice que no es mentiroso ya es mentiroso. Sí, pero Juan dice que el que practica el pecado. Una cosa que automáticamente ya seamos mentirosos. Y otra cosa es que usted practique la mentira. Hay dos cosas muy diferentes. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está la clave. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10 nos indica claramente, ¿verdad?, todo lo que es Dios para nosotros y lo que somos nosotros para Dios. Entonces, noten ustedes cómo Pablo explica. ¿Por qué explicó esto Pablo? Bueno, porque él lo entendió. Él sabía lo que él era antes, y a pesar de que Pablo no era tal vez como muchos de nosotros fuimos, ¿verdad?, antes de recibir a Cristo, pero Pablo sí lo dice, ¿verdad? Yo era esto, era aquello, ¿verdad? Era una persona mala, pero Pablo cuando entendió, cuando él vio, todavía le dijo, ¿verdad?, lava tus pecados, levántate, ¿qué esperas? Estaba en shock Pablo, ¿verdad? Porque se dio cuenta de que estaba viviendo, pensando él que estaba viviendo una vida bien delante de Dios, se dio cuenta de que no. Entonces ya cuando usted se da cuenta de que la vida que usted lleva delante de Dios no es la correcta, entonces en ese momento usted tiene que analizar su vida y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Es importante, necesario. ¿Qué significó para usted ser residente de Estados Unidos? Ciudadano. ¿Verdad que sí? Los que vinieron, ¿verdad?, a este lugar. ¿Qué significó para usted? ¿Qué significa para usted ser ciudadano? Entonces, dice Pablo que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Qué significará eso para nosotros? Es importante y necesario que podamos entender estas cosas y verlas como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, traigo algunas, tratar de explicar qué significa, ¿verdad? Bueno, significa que formamos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23? Si me gusta leerlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Notemos nosotros, ¿verdad? Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces yo necesito que analizar, decir, ¿dónde estoy? Si analizo mi vida, ¿dónde estoy? ¿En realidad está Jesús ahí donde estoy yo? ¿En realidad está Jesús conmigo?
Hay miembros de la iglesia de Cristo que no se pueden analizar de eso. Piensan que existen dos cuerpos, ¿verdad? Hay miembros de la iglesia de Cristo que piensan que están con un pie adentro y con un pie afuera, como la Odisea, ¿verdad que sí? Quieren lo mejor de Dios, pero también quieren lo mejor de ¿qué? Del mundo, ¿verdad que sí? Y piensan que están viviendo una vida doble. Entonces, es como mochar a Jesús a la mitad, ¿verdad? Es ilógico. Es ilógico pensar que Jesús tenga una cabeza y tenga como 3 o más cuerpos. Es ilógico pensar eso. Donde está la cabeza, ahí tiene que estar el cuerpo. Entonces, si está la cabeza en cierto lugar, vamos a decir, si la cabeza está aquí, en la iglesia, en este momento, y usted no está en la iglesia, en el lugar de reunión, cuando la iglesia está reunida, ¿qué indica eso? Está fuera del cuerpo. Está fuera del cuerpo. Así de fácil, ¿se fijan ustedes? Así de fácil es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que se reúna la iglesia, usted tiene que estar ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Porque ahí está la cabeza. Así de simple es. No es algo, créanme que Dios es el más simple para explicar las cosas, ¿verdad? Nosotros somos los que lo hacemos más difícil. Ya me lo acabo. Con el tiempo, porque el escrito va para largo. Cristo como mediador es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Toda gracia y fuerza son de Él. Y la iglesia es su cuerpo. La iglesia no se compone solamente de una sola persona. No se puede componer de una sola persona. Cada miembro que ha obedecido el Evangelio es parte de la iglesia de Cristo. No se puede componer de una sola persona. Hay hermanos que piensan, se enojan con miembros de la iglesia y dicen, no, yo me voy a reunir solo en mi casa. Y tienen todas las emblemas, tienen todo, hermano. Y están solos en su casa formando el domingo, haciendo su propia adoración. ¿Será correcto esto? En ciertos contextos tal vez sí. Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Si usted se va... en primer lugar, no se debe mover del lugar si usted está seguro que no hay una congregación donde va a ir. Es en primer lugar. Pero hay muchos miembros de la iglesia de Cristo que se van a trabajar y lo último que se enfocan en sus vidas es saber si hay una iglesia de Cristo. Y luego de repente viene, hermano, se ha reunido. No, hermano, es que no hay iglesia ya. Bueno, el primer error fue no pensar en lo primordial. Yo no estoy en contra de que se vayan a trabajar a otros lugares. Estoy en contra de que no pensemos en veces. Ahora, pero yo me reúno solo en mi casa, hermano. Pues tal vez, de cierta manera, puedo decir, de la paz. Pero ¿será eso lo que Dios quiere? No. Si no es ese caso, se hubiera reunido Jesús solo cuando llegó aquí al mundo. Los primeros cristianos, ¿verdad?, estuvieran solos en sus casas, pero al contrario, no dice que los primeros cristianos estaban como juntos, unánimes, ¿verdad? Partiendo el pan, gozosos. Es necesario entonces pensar en estas cosas. Saber dónde estamos. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde estoy yo que soy el cuerpo? Ahí es donde tenemos que analizar. Como miembros de la iglesia de Cristo, es necesario que yo analice dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo? A veces que nos enfocamos a nuestros hijos, ¿verdad?, en que se estudien bastante, sean doctores, sean grandes empresarios, pero no nos enfocamos si esa carrera los va a acercar más a Dios o los va a alejar más a Dios. Y sí, nuestros hijos se convierten en doctores, pero ¿dónde están el domingo? Sí, empiezan a ganar buen dinero y tienen buenas sus casas, tienen buenos carros, tienen todo para su familia, no están batallando como nosotros batallamos al empezar nuestros matrimonios. Pero ¿dónde están el domingo? ¿Dónde están cuando la iglesia se reúne? Hermano, es que no lo pude levantar, hermano.
Yo le aseguro que el lunes sí lo levanta tempranito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ir a la escuela. Es importante que vaya a la escuela. Necesario. Que no sea un burro. Sí puede ser un burro espiritual, pero que no sea un burro aquí secular. ¿Se fijan ustedes? Nos convertimos como en los tiempos de los jueces. Se levanta una generación que no conoce a Dios. ¿Qué significa entonces ser miembro de la iglesia? Soy el cuerpo de Cristo. Entonces tiene que latir el corazón de Jesús en el mío. Así de fácil. Gloria a Dios, aleluya. ¿O creen ustedes que es difícil? Es necesario, ¿verdad? Por esta razón, el apóstol Pablo nos invita a entender que un miembro de la iglesia de Cristo, no importando dónde viva, debe ser transformado. No importando dónde viva, debe ser transformado. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente, hermanos, hay veces que queremos que la cultura reine más que la iglesia. Una vez predicando con un hermano, defendiendo el punto del vino, ¿verdad? Dice, no, pues es que donde yo vengo, dice, allá nosotros acostumbramos, pues sí. Entonces quiere decir que allá la gente no es transformada. ¿Ustedes creen que la gente en África, que lugares donde andan las personas, especialmente las mujeres sin nada arriba, cuando son transformadas, cuando vienen al evangelio, no se van a tapar? Sí, se van a tapar. Porque ¿qué? Empiezan a entender, ¿verdad que sí? Dejamos de decir, hermano, es que Dios se fija en el interior, no en el exterior. ¿Verdad? Cuando empezamos a razonar de esa manera, no estamos pensando bien. Una vez le dijeron a un hermano, usted, hermano, ¿por qué anda de fisgón? ¿Verdad? Por eso. Deje de andar de fisgoneando a las mujeres. Dijo el hermano, no, mejor vístanse bien. El hermano está dando un estudio, ¿verdad?, de ser modestos, andar bien vestidos delante de Dios, porque tiene que haber una transformación. No puedes seguir vistiéndote como te vestías antes cuando vivías en el mundo. Tiene que haber una diferencia. ¿O no? Es lo que nos explica Pablo en Romanos 12, 1 al 2, ¿verdad? Necesitamos como miembros de la iglesia de Cristo evitar la altivez de espíritu, y la única manera de lograrlo es a través de nuestra evaluación. Romanos 12, 3. Tenemos que evaluarnos. Nadie tiene que venir a decirte, hermano, hermana, tienes que hacer esto. Qué bueno que te lo digan, ¿verdad? Pero uno mismo tiene que evaluarse. ¿Verdad? Que es como cuando usted se para en el espejo y dice, necesito cortarme el pelo. Necesito rasurarme. Necesito peinarme. ¿Verdad que sí? Usted puede verse. ¿Qué necesita en el espejo? ¿Verdad? Hay cosas que por más que quiera arreglar, pues no se pueden arreglar, ¿verdad? Pero trata de ¿qué? De hacerlo mejor. Pues igualmente tiene usted que evaluarse como miembro de la iglesia de Cristo. Tiene que decir, y la única manera, pues dice, bienaventurado el que lee. Si usted nunca lo lee, nunca lo entiende, nunca lo oye, pues ¿qué cree? Nunca lo va a guardar. Así de simple. Nunca va a hacer un cambio en su vida. Cuando la cabeza, el cual es Cristo, gobierna su cuerpo, automáticamente sus miembros vendrán a ser gobernados en unidad, y todos gozaremos en nuestro servicio a Dios. Todos nos gozaremos, cantaremos alegres. No va a pasar un momento de un canto que usted no va a cantar. Hay hermanos que pasan todo el domingo y no cantan. Hermanos, que yo no tengo voz. Hermanos, es que yo canto bien feo. Bueno, si tuviéramos buena voz y cantáramos hermoso, créanme que no estuviéramos aquí. Estuvieran haciendo competencia, ¿verdad? Muchos artistas allá afuera. Necesitamos pensar en estas cosas.
Que usted pase un canto sin cantar. ¿Qué significa ser miembro? Cristo está cantando, está escuchando. Dios es la audiencia. ¿Qué está haciendo usted cuando se está cantando? Cuando se está orando. Ay, este hermano dura bastante en la oración. Ya nomás con ver al hermano y sabemos que ora bien largo, ¿verdad? Decimos, ya me fatigué. Todavía no empieza la oración del hermano y ya empecé con la actitud de que negatividad, ¿verdad que sí? A ver cuántos hermanos dice, ¿verdad? Una vez un hermano viene y me dice, hermano, dijo 150 hermanos en la oración. Dije, órale, si puso atención este, ¿verdad? En lo que se estaba enfocando en lugar, ¿verdad?, de estar consagrándose delante de Dios, de tratar de buscar la unidad en la oración. Y todavía sí en veces decimos amén, en veces no sabemos ni lo que dice la persona acá enfrente, amén, amén, ¿verdad? Hay personas que en vez de estar gritando amén, está un hermano dando una clase, un sermón, y están unas personas diciendo amén, amén. Y esos que gritan amén se van a ir al infierno. Y amén que dicen también, ¿verdad? Hay veces que la gente no sabe ni por qué dice amén. Es necesario estar enfocados como iglesia. Tenemos que pensar qué estamos haciendo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora sí vale la pena. Así es como los miembros de la iglesia de Cristo vienen a formar parte de un cuerpo y logramos vencer el pecado. Es la única manera que vamos a vencer el pecado. Como iglesia, como miembros de la iglesia de Cristo. Esa es la primera parte, ¿verdad? Vamos a dejarle esto ahí. Dios los bendiga.